Descripción del cielo y el infierno. El que cree que hay dos cosas reales, por ejemplo el cielo y el infierno, lo consigue. Algunos siddhas consideran real el mismo infierno y éste se les aparece como si fuera real. Lo que se cree firmemente que existe es experienciado materialmente por esa persona, porque el cuerpo solo es mente. Cuando el jiva deja un cuerpo, abandona un estado mental y concibe la idea de otro estado, que es el estado sutil. Si sus ideas son buenas, experiencia un mundo bueno, y si son malas, experiencia un mundo malo. Si piensa que el mundo de los siddhas lo experiencia como lo ha pensado, y si sus pensamientos son impuros, experiencia el infierno en todas partes. En el infierno, el jiva experiencia toda suerte de calamidades y sufrimientos, como sentir el cuerpo perforado por 1000 flechas, o el pecho aplastado por pesadas rocas, o el contacto con un pilar de hierro ardiente, o quemarse vivo, o comerse unos a otros, o nadar en un río de sangre y podredumbre, y siente que sus malas acciones le han producido esas nefastas experiencias. En ese momento Rama preguntó: en la historia que acabamos de oír, hemos visto que el sabio y el cazador sufrieron experiencias diversas. ¿Estas experiencias fueron determinadas por la misma naturaleza de las cosas o existe alguna otra razón para que se produjeran? Ballista respondió con su amabilidad proverbial: los torbellinos de apariencias siguen produciéndose por su cuenta en el océano de la conciencia infinita. Una serie de torbellinos de apariencias se mantiene estable hasta que otro surge y se superpone al primero. Algunas de estas apariencias parecen permanentes por su larga duración y otras solo son temporales. Igual que el movimiento, por muy ligero que sea, es consubstancial al aire. Estos torbellinos de apariencias existen siempre en la conciencia infinita. Los iluminados llaman a estos movimientos conciencia pura. El ignorante los llama mundo. No son reales ni irreales, y por tanto, ¿cómo deberíamos llamarlos? Este universo solo es movimiento de la conciencia en la conciencia infinita que es el Señor. Por consiguiente, la esperanza y la desesperación son irrelevantes y sin sentido. Querido Rama, sé lo que realmente eres. La propia conciencia considera el movimiento que surge en su interior como el mundo. ¿Puede haber tierra y otros elementos en esta conciencia? Solo es la luz de la conciencia infinita que brilla, y esa luz es todo lo que hay. Brahman permanece siempre en Brahman, y esta autoconciencia se conoce como ignorancia. El espacio entero está lleno con la plenitud de la conciencia, y eso es lo que se conoce como creación. En esto no hay contradicción ni dualidad alguna. Si lo único que existe es la conciencia infinita, ¿qué puede acabar o dejar de existir? Igual que el mundo percibido en un sueño no existe, el mundo de la vigilia no existe como una entidad material, aunque lo veamos así. Del mismo modo que lo que brilla en los sueños no es más que la propia conciencia del que sueña, esa misma conciencia es la que brilla en el mundo objetivo del estado de vigilia. El que despierta de un sueño piensa que la realidad es lo que ve en la vigilia y no lo que veía mientras estaba soñando. Del mismo modo, el que muere piensa que la realidad es como entonces la ve y no como la veía mientras estaba vivo.
Los sueños suelen ser breves y la vida es larga, pero la percepción es idéntica en ambos casos. Del mismo modo que el ser vivo sueña incontables sueños mientras vive, podemos experienciar cientos de vidas en estado de vigilia antes de alcanzar el nirvana. Algunos pueden recordar sus vidas pasadas, como algunas personas recuerdan sus sueños con más o menos exactitud. Puesto que no hay diferencia entre los dos estados, ¿a qué podemos llamar mundo y a qué debemos llamar ignorancia? Si la ignorancia no existe, ¿qué es la esclavitud? Por favor, no intentes esclavizar al que siempre ha sido libre y no puede dejar de serlo. No existe nada más que la conciencia pura y sin forma, aunque este mundo objetivo surja en la conciencia. No puede esclavizarse en consecuencia, tampoco puedes librarte de nada. En la conciencia no hay ignorancia alguna, en la conciencia pura no hay pensamientos, el espacio solo es espacio. Lo que es consciente incluso en el sueño profundo es lo mismo que es consciente de los sueños oníricos y del estado de vigilia, la conciencia pura. Esta conciencia es la única responsable de la conciencia de la diversidad. La creación es el Brahman supremo, uno y múltiple a un tiempo. Este mundo, con todos sus objetos, existe como un resultado de la materialización de la conciencia infinita, y su forma, su visión y su conocimiento solo son conciencia pura y nada más que eso. La multiplicidad de objetos soñados solo es un sueño sin diversidad alguna, de modo que la multiplicidad que vemos durante el estado de vigilia solo es el espacio infinito de la conciencia, Chidakaya, donde hay diversidad alguna, la invisible conciencia con apariencia de multiplicidad. Esta realidad de la conciencia es experienciada de modo muy distinto por el ignorante y por el sabio, y por eso decimos que esta creación puede considerarse real e irreal al mismo tiempo, real para el ignorante y real para el sabio, puesto que sus puntos de vista son diametralmente opuestos. Es imposible para uno ver lo que ve el otro, y ninguno de ellos puede comprender lo que comprende el otro. La creación del mundo objetivo solo es algo que uno ve y por tanto solo existe en nuestro interior. Cuando se pierde esta experiencia interna, se dice que la creación ha desaparecido, y cuando cambia se dice que ha cambiado. En el sueño, los objetos son realmente inmateriales y sutiles, aunque son vistos como algo sustancial. Del mismo modo, los objetos de esta creación objetiva son verdaderamente sutiles e invisibles por sí mismos, aunque parezcan sólidos y perceptibles. Esto es verdad incluso con respecto al cuerpo. Solo es una ilusión que no existe como tal, pero se evoca y se hace aparecer como una realidad, como si fuera un fantasma. Igual que el sonido que se oye cuando sopla el viento, los condicionamientos físicos y psíquicos solo son una apariencia. Todo lo que se ve o se piensa que existe es conciencia pura solamente. No existe ninguna razón para que exista nada más. Comprende y realiza profundamente que estás en paz y eres el espacio infinito, y abandona la idea de ser un jiva individual. Si uno no es capaz de salvarse a sí mismo, no hay otro modo de conseguirlo, porque nosotros mismos somos nuestros mejores amigos y nuestro peor enemigo. Esfuérzate por liberarte a ti mismo mientras aún eres joven con la ayuda del recto entendimiento, que es la Buddhi. Hazlo ahora mismo.
¿qué podrás hacer cuando seas viejo y débil si no lo haces ahora? La vejez es una carga difícil de soportar. Tanto la infancia como la senectud son inútiles a estos efectos. La juventud es el período adecuado para vivir sabiamente si eres realmente sabio. Después de caer en este samsara tan extraño e impermanente, uno debe tratar de elevarse a sí mismo por medio de las escrituras y de los hombres sabios. Cuando se realiza la verdad, este universo objetivo deja de molestarte, aunque continúes viéndolo como algo repleto de inquietudes y preocupaciones. En este momento, Rama interrumpió al sabio para preguntarle: la ignorancia no puede cesar sin un completo control de los sentidos. Te ruego que me expliques cómo se consigue ese control. Vallista respondió a continuación. Sobre el control de los sentidos. Voy a explicarte cómo puede uno controlar fácilmente sus sentidos con su propio esfuerzo. El ser es conciencia pura que comienza a conocerse como jiva a causa de su autoconciencia. El jiva se transforma inmediatamente en todo lo que piensa. Por consiguiente, para conseguir el control de los sentidos, uno debe concentrarse en esta autoconciencia o conciencia de sí mismo. La mente es el jefe y los sentidos son sus ejércitos o instrumentos. Por tanto, cuando sujetas a la mente, has vencido a los sentidos. Cuando llevas calzado de cuero, el mundo entero parece cubierto de piel. Cuando la conciencia de uno mismo se dirige hacia el corazón, la mente queda tranquila de un modo natural y sin gran esfuerzo. La mente no se aquieta con otros medios como penitencias o peregrinaciones o ritos ceremoniales. Cuando la conciencia se hace consciente de la percepción misma, esta percepción no deja huellas en la conciencia y es como si fuera inmediatamente olvidada. El mínimo intento de hacer esto nos acerca mucho al supremo estado del autoconocimiento. El que queda en paz y está satisfecho haciendo lo que hay que hacer en cada momento y evitando lo que hay que evitar, es un hombre que se ha conquistado a sí mismo. El que disfruta contemplándose a sí mismo y se despreocupa de los acontecimientos extremos, tiene la mente en paz absoluta. Cuando conseguimos sujetar la autoconciencia en nuestro interior, la mente abandona su natural inquietud y camina hacia la sabiduría. El sabio vence a los sentidos y no se sumerge en las olas de los vásanas o condicionamientos mentales. Ve el mundo tal cual es. Entonces, la ilusión del samsara o mundo objetivo deja de existir y todo sufrimiento desaparece por completo. Cuando uno comprende que es conciencia pura, más allá de todo pensamiento, y por consiguiente imposible de convertirse en objeto de percepción, ¿qué puede aparecer como mundo, como esclavitud o como liberación? El agua deshidratada no corre. La experiencia encausada no produce una división psíquica sujeto-objetiva. La percepción es como el espacio en donde se proyectan las formas de yo y ello, y parece surgir una diversidad donde no puede haberla. Lo que llena este espacio es la conciencia pura, al margen de la cual no existe nada en absoluto. Cuando se produce una clara percepción de que no hay actor, ni acción, ni instrumento, sino conciencia pura, y por tanto el mundo es indefinible, se comprende perfectamente que lo único que hay es autoconciencia. El mundo parece ser lo que realmente no es, y por consiguiente
el autoconocimiento que descubre el mundo es la verdad suprema. Aniquilación de la ignorancia. Un ser con muchos miembros es un ser que posee esos miembros. Lo mismo ocurre con Brahman, que es un ser con numerosos miembros conocidos como Jiva. Los objetos solo son apariencias. La conciencia es paz infinita que no admite modificación alguna. Es inútil investigar los objetos como si fueran diferentes de la conciencia. En el infinito existen infinitas ideas que solo son ignorancia. Avidya, la ignorancia, no es nada más que eso. El jiva pasa alternativamente del sueño onírico a la vigilia y viceversa, pero es el mismo tanto si está dormido como si está despierto. Los estados de sueño profundo y turiya o cuarto estado son la realidad subyacente a los estados de vigilia y de sueño onírico. Los dos últimos son idénticos y turiya es, de hecho, el que conoce a los otros tres. Para el iluminado, la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo solo son turiya, porque en turiya no hay ignorancia. Por lo tanto, aunque parecen existir tres estados diversos, solo hay un estado no dual que subyace a los otros tres. Solo los niños y los ignorantes hablan de dualidad y no dualidad. El iluminado se ríe de todo eso, pero sin esa discusión sobre la dualidad y la unidad, no es posible limpiar nuestra conciencia de la ignorancia. Solo con ese motivo te he hablado de ellos, como un verdadero amigo. Los sabios hablan constantemente de todo esto para iluminarse unos a otros. Cuando llegan a contemplar la verdad sin interrupción, han alcanzado la iluminación que les conduce al estado más elevado o Buddhi Yoga. Este estado supremo no se alcanza sin esfuerzo. Para ayudarte a captar una visión clara de la verdad, te he explicado todo esto de muchas formas distintas, haciendo uso de ejemplos e ilustraciones múltiples. Hasta la persona más ignorante que oye esto de muchas formas, una y otra vez, acaba consiguiendo la iluminación. Pero el que después de leer esto cree que ya lo conoce todo y no tiene nada que aprender, solo es un loco. El conocimiento que puede obtenerse con el estudio de esta escritura no se consigue por el estudio de ninguna otra. Esta escritura nos proporciona al mismo tiempo eficacia en la acción y perfección en la sabiduría, en la conciencia infinita, que puede ser comparada con la órbita solar. Hay infinitas partículas de luz, llamadas jivas. Cuando uno piensa en esos jivas como si estuvieran en la conciencia, está considerando sus partes, pero de hecho no hay tales partes. La pluralidad abandona su diversidad cuando alcanza la iluminación, pero cuando los muchos se describen como uno, no es que se hayan transformado en algo diferente a lo que eran en un principio. El uno es idéntico en todos los estados y condiciones, la paz de la conciencia o la conciencia de la sabiduría. Eso es lo único que existe, y nunca ha existido nada diferente a esto. El ignorante solo puede captar el objeto de su ignorancia con ayuda de esta conciencia. Nosotros no conocemos el yo, ni el tú, ni los objetos que el ignorante percibe en su ignorancia. El iluminado no tiene sentimiento de ser iluminado, ni ignorante, ni de que esta es la verdad y lo otro es la ignorancia. Esto que se conoce como un mundo creado no ha sido creado jamás ni ha llegado a existir nunca. Este mundo es Brahman,
que es lo que es en este mismo momento. Por tanto, aquí no hay personas ignorantes ni iluminadas. Lo único que hay es el infinito espacio en el que surge una pluralidad infinita de ideas. La conciencia que existe en el estado de vigilia entra en el estado onírico y se transforma en sueño. La conciencia onírica, al despertar del sueño, alcanza el estado de estar despierta. El estado onírico penetra en el estado de vigilia y el estado de vigilia abandona el sueño y se despierta. Cuando el estado de vigilia entra en el estado onírico, parece que el soñador vuelve a despertar. El soñador considera el estado de vigilia como un sueño, pues para él la conciencia del sueño es el estado realmente despierto. Para el soñador, el estado despierto es el sueño y no el estado de vigilia. En relación con el estado de vigilia, el sueño parece una vida corta, pero el soñador también considera el estado de vigilia como algo breve. No hay diferencia esencial entre ambos, y nada de lo que aparece en ellos es real. Cuando cesa la conciencia, cesan ambos estados, la vigilia y el onírico. Solo reina el vacío. La persona viviente no experiencia el otro mundo ni en la vigilia ni en el sueño onírico. No lo experiencia hasta que no alcanza la conciencia de la muerte. El mundo aparece en el estado de vigilia del mismo modo que los sueños aparecen en la conciencia y dan lugar a los tres mundos. Igual que la creación soñada es un puro vacío, el mundo de la vigilia también es un vacío que sólo está constituido por conciencia en la que todo parece surgir como si materialmente existiera. El mundo es la ilusión que aparece en la conciencia a causa de su poder íntimo, Shakti. La conciencia se manifiesta como agua, tierra, espacio y montañas, pero en ella no hay nada que pueda ser agarrado o sujetado realmente. El ser, o conciencia infinita, es la verdad más evidente que no necesita de ninguna otra, y es independiente de palabras como ser o conocimiento. Desde el comienzo de la creación, solo existe esta conciencia infinita con su inseparable idea de creación. Los sabios y los estudiantes han confirmado que el autoconocimiento carece de ideas y de conocimiento de objetos materiales, y que todo lo que hay es el ser, la conciencia. Nada no conocido se ha conocido jamás. El conocimiento y el no conocimiento, que sólo son ignorancia, son dos conceptos que no tienen realidades correspondientes. Es decir, son dos conceptos vacíos. ¿Qué es lo que hay que conocer o lo que no hay que conocer? El conocimiento de lo que es, el conocimiento de que esto es esto, o el conocimiento de que esto es irreal, solo son ideas que brotan en la conciencia. El conocimiento del ser, el conocimiento de lo irreal, la ausencia de conocimiento, el conocimiento de que la verdad es distinta de la apariencia, etc., solo es el juego de la infinita conciencia y por lo tanto manifestaciones o expresiones del autoconocimiento o conocimiento que la propia conciencia tiene de sí misma. La estatua en el interior del bloque de mármol. El hecho del autoconocimiento existe incluso cuando se ha descartado el autoconocimiento. Todo lo que hay es autoconocimiento. Permíteme que te lo explique. Imagínate una enorme roca muy pesada, rodeada de cielo azul por todas partes. No hay separación entre el cielo y la roca, pues no existen divisiones. La masa pétrea y el cielo azul son un cuerpo totalmente sólido,
indivisible y eterno. Es algo incomparable y único de origen desconocido. Su contenido es sólido, aunque no es material, y en su interior existen innumerables impresiones o imágenes que él mismo conoce como jiva. Este jiva es sentiente e insentiente a un tiempo. Nadie es capaz de romperla, pero en su interior hay imágenes conocidas como dioses, demonios y seres humanos, con forma y sin forma. Yo he visto esas impresiones que hay en el corazón de la roca. Si lo deseas, tú también puedes verla. En ese momento, Rama preguntó: si tal roca es indivisible, ¿cómo puedes ver su interior? Y Vallista respondió: descripción de la mente sátvica. Es cierto que nadie puede perforarla ni dividirla, pero puesto que yo estoy en su seno como una de esas impresiones, soy capaz de ver el resto de las imágenes. Eso es el ser o suprema realidad que te he descrito de 1000 modos distintos. Nosotros formamos parte de esa conciencia infinita e indivisible. Ese espacio, el viento y el resto de los elementos, todas estas actividades y el propio sentido del tiempo no son más que miembros de ese ser. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio, la mente, la buddhi y el sentimiento del ego son los miembros de ese ser supremo. No hay nada distinto a esa conciencia. Los objetos de este mundo solo son la toma de conciencia o percepción de esa masa de conciencia pura. El autoconocimiento, lo mismo que la ignorancia o conocimiento de lo irreal, solo son palabras y puntos de vista diferentes de esa misma realidad. A los ojos del conocedor de la verdad son cosas totalmente irreales. Todas ellas surgen en la conciencia que veo claramente en mi interior. Las mismas ideas de que esto es el ser o esto es la verdad solo son ideas ilusorias que brotan en mi interior, tan irreales como todo lo demás. Olvídate de las palabras y permanece firme en la percepción de la verdad que esas palabras indican. Aunque en el interior de la conciencia se siguen sucediendo innumerables actividades, ella sigue completamente tranquila y silenciosa. Aunque te estoy describiendo todo esto con vehementes expresiones, ella permanece imperturbable. Aunque está continuamente en movimiento, permanece inmóvil como una roca. Aunque es la verdadera esencia de los 5 elementos, está inafectada por ellos como el espacio mismo. Aunque es la morada de todos los objetos, no deja ni por un momento de ser conciencia pura. Aunque es vista como una ciudad soñada, sigue siendo conciencia indivisible. Maravillado por estas palabras, Rama añadió: puesto que la memoria es la raíz de la percepción, tanto en el estado de vigilia como en el estado onírico, debe ser esa memoria
la que da lugar al sentimiento de que los objetos externos son reales. Ballista puntualizó esta afirmación. La manifestación de la multiplicidad de objetos del universo surge en la conciencia cuando ésta toma conciencia de sí misma, por mera coincidencia, como el coco que cae de la palmera en el mismo momento que vemos al cuervo salir volando de sus ramas, en el mismo lugar e instante en que la conciencia se contempla a sí misma de la forma que fuere, allí entonces se produce todo esto que llamamos universo, sin causa alguna que lo justifique. Las ideas de que esto es el estado de vigilia o el sueño onírico o el sueño profundo e incluso la idea de que esto es turiya surgen en la conciencia porque solo son conciencia. De hecho, no hay sueño ni estado de vigilia, ni sueño profundo, ni turiya o cuarto estado, ni nada diferente a esto. Todo lo que hay es silencio. También podemos pensar que todo es un estado de vigilia constante y sin interrupciones, o un sueño del mismo tipo, o un estado de turiya incesante y eterno. O si lo prefieres, nosotros no sabemos qué es esto, puesto que todo se percibe y se experiencia tal como se piensa. Su manifestación e inmanifestación, que llamamos respectivamente conocimiento o ignorancia, son dos estados íntimos de la propia conciencia, como el movimiento o reposo del aire. Por consiguiente, no hay distinción alguna entre los cuatro estados que te he descrito. No hay nada a lo que podamos llamar memoria o deseo. Todo esto son visiones limitadas de la propia conciencia, puesto que todo es experiencia interna que brilla como objetos externos. ¿Qué es la objetividad? La memoria solo puede brotar de la percepción, y ésta solo sería posible si el objeto fuera real. La manifestación pura ideal de la conciencia se transforma más tarde en una percepción material. Deja que esta conciencia se manifieste como quiera. No es real ni irreal, no es algo pero tampoco es nada. Permanece en el corazón como idea de objetos que se conciben en el exterior. Pero, ¿qué es el exterior y el interior? Piensa, Om, y queda en paz. Del mismo modo que el árbol produce hermosas ramas sin ninguna actividad mental o intención de ningún tipo, del mismo modo la innacida conciencia produce la multiplicidad objetiva llena de color y de gracia que llamamos creación. Es como el espacio que genera espacio, igual que el océano produce torbellinos sin intención alguna. La conciencia genera todo tipo de percepciones sin pretenderlo realmente, porque es el Señor de todo lo que hay. A esta experiencia múltiple, la propia conciencia la denomina de forma muy diversa: mente, buddhi, sentimiento del ego, etc. Y con la misma ausencia de intención o actividad mental, la conciencia genera en su interior la idea de un objeto inmerso en la buddhi y en todo lo demás, incluso el orden universal o niyati o dharma, que implica las características esenciales de los objetos, surge en la conciencia sin intención alguna ni actividad mental de ningún tipo. Por otro lado, esta misma unidad existe en todas las cosas. El árbol incluye el tronco, las ramas, las hojas y las flores, y su distinción es meramente verbal. Del mismo modo, la conciencia lo incluye todo, y su distinción es puramente verbal. Si te preguntas, ¿por qué sobreviene entonces esta percepción inútil de los objetos? Sería bueno que recordaras que todo esto es como un largo sueño.
¿quién recurriría a una cosa oculta o no existente para explicar un sueño? Del mismo modo que en un sueño concebimos que esto es un árbol o aquello una montaña, la conciencia concibe las imágenes del espacio y todo lo que conforma el universo. Del mismo modo que no podemos separar realmente la distancia del espacio y el movimiento del viento, no podemos distinguir la buddhi ni la mente en general de la conciencia o ser supremo. La creación no es distinta de la conciencia misma. Esta creación aparece desde el principio en la conciencia como si fuera un sueño, sin causa alguna para ello. ¿Cómo podríamos distinguirla entonces de la propia conciencia? Es análoga al sueño que tenemos diariamente cuando dormimos, y eso es lo que debemos investigar atentamente. ¿Cuál es la esencia o la realidad del sueño, sino la mera inteligencia o conciencia que la imagina en la cual existe? Esta creación no surge como algo recordado en la conciencia, sino que aparece en ella sin razón alguna o causa determinada que lo patrocine. Ya te he dicho que es como la coincidencia del coco y el cuervo. A continuación se produce la conceptualización de esta imaginación pura. Cuando esta creación surge sin causa alguna, en la conciencia infinita, es acompañada inmediatamente después por la idea de existencia. Por tanto, aunque esta creación parece haber sido creada, y no lo ha sido en modo alguno, y puesto que no ha sido creada, no existe en absoluto. En el puro espacio de la conciencia existen innumerables universos aparentes. Surgen y se disuelven, aunque de hecho su naturaleza esencial es shunya o el vacío. Interactúan unos sobre otros y producen este mundo aparente a pesar de ser esencialmente vacíos. Esta creación es vacío, y ese vacío crece, se multiplica y se disuelve por sí mismo, pero es un vacío porque está desprovisto de la idea de ser. La creación del universo y su disolución solo son ideas ilusorias que brotan en la conciencia. Cuando esas ideas de creación permanecen durante cierto tiempo, son consideradas como algo real. La apariencia objetiva del universo surge espontáneamente en el ser cósmico, como brota el sueño onírico después de un periodo de sueño profundo. Solo la conciencia se manifiesta como este universo que debemos considerar como su propio cuerpo. A continuación, la propia conciencia produce en su interior las ideas de memoria y las demás formas mentales, al igual que el agua, la tierra y el resto de los elementos materiales. En este punto, Rama interrogó con curiosidad: Señor, los recuerdos son impresiones que han quedado grabadas en la buddhi. Si tales impresiones y por consiguiente esos recuerdos no existieran, ¿cómo podría existir ninguna cosa o incluso la menor idea de cosa alguna? Vallista explicó esa duda del modo siguiente: te resolveré al momento esa duda, querido Rama, y te dejaré muy clara la no dualidad de lo real. Este mundo objetivo es como una estatua todavía no esculpida en un bloque de mármol. Solo cuando esta estatua ha sido efectivamente esculpida, adquiere una forma y una figura determinada. Pero puesto que la conciencia es no dual, tal cosa no se produce realmente nunca. En el mármol insentiente e inerte, la figura no surge hasta que no es efectivamente cincelada. Pero puesto que la conciencia está llena de conciencia, el mundo objetivo brilla en su interior. De hecho, la conciencia no puede dejar de ser conciencia en ningún momento, ni convertirse en esa estatua
que parece emerger del mármol, aunque se revele como una determinada figura que nosotros llamamos mundo. Al principio de la creación, la conciencia, que está repleta de ideas potenciales, las pone de manifiesto, puesto que esas ideas también están dotadas de conciencia, parecen ser reales como en un sueño. En el interior del espacio del corazón, la conciencia produce innumerables ideas. Brahman, conciencia pura; Jiva, sentimiento del ego; Buddhi, manas, tiempo y espacio; los sentidos, el cuerpo sutil, el cuerpo físico, el creador Brahma, Shiva, Vishnu, el sol, dentro y fuera, el mundo y todo lo demás en infinita sucesión de conceptos. Tales ideas están en la propia conciencia, pero no hay sustancias físicas o materiales, ni memoria, ni dualidad de ninguna clase en ellas. Este mundo, aparentemente objetivo, brota en la conciencia sin causa alguna. Es percibido por la conciencia en su interior, y es la propia conciencia quien se considera a sí misma como mundo, y percibe y experiencia ese mundo. Por consiguiente, en esta manifestación no está implicada la memoria, ni el tiempo, ni ningún otro concepto, que sólo serían conceptos en el interior de la conciencia. Lo que es una masa interna de conciencia se manifiesta como un mundo exterior, pero realmente no hay nada interior ni exterior, nada en absoluto, excepto la realidad suprema que todo lo penetra y envuelve y no admite determinación alguna. Este mundo objetivo que percibimos habitualmente es real, en la medida en que el Brahman infinito es real, nada más. Para el liberado no hay alegría ni tristeza, o mejor dicho, para él la alegría no es alegría y el sufrimiento no es sufrimiento. Aquel que no siente ninguna agitación en su corazón cuando disfruta sensaciones placenteras es un liberado. El liberado disfruta en la mera conciencia exactamente igual que en el mundo objetivo. Rama preguntó al respecto: si el liberado no encuentra dicha en el placer ni siente dolor en el sufrimiento, seguramente se trata de un ser insensible o insentiente, respondió el momento ballista. Puesto que su percepción consciente está totalmente absorbida en la conciencia, no siente placer y no hace un verdadero esfuerzo por sentirlo así. Sus dudas se han disuelto y su contacto con los objetos del mundo está bañado de sabiduría, empapado en ella, de modo que el mundo ha perdido para él su sabor habitual, aunque él permanezca activo en ese mundo, haciendo lo que hay que hacer en cada momento. Los liberados parecen estar siempre dormidos, aunque estén ocupados en cualquier actividad, porque permanecen siempre en la conciencia. Eso no quiere decir que estén insentientes o inconscientes, pero puede considerárseles dormidos porque operan con ese mundo objetivo como si fuera un sueño, aunque no son inconscientes de él en modo alguno. Ellos permanecen en la verdad o en la paz suprema, que para el ignorante es tan oscura como la noche. Puesto que no sienten ningún interés por el mundo que seduce al ignorante, parecen dormidos ante este mundo. Disfrutan todo momento del ser y por tanto no puede afirmarse que sean insentientes. Han superado por completo el dolor y la ansiedad. Después de recorrer este samsara y experienciar todo tipo de placer y dolor posible, esos jivas han tenido la fortuna de entrar en contacto con verdaderos sabios que le han permitido cruzar el océano del samsara. El liberado está siempre en paz aunque no esté durmiendo en su cama. Disfruta de la tranquilidad del sueño profundo aunque esté enzarzado en las más intensas actividades mundanas.
Es maravilloso que este sueño no pueda ser alterado por ningún acontecimiento. Como no ven el mundo, aunque sus ojos permanezcan abiertos, puede considerárseles verdaderamente drogados, pues continuamente disfrutan de la dicha del sueño profundo. Han expulsado de su corazón la idea de mundo objetivo y han alcanzado la plenitud. Han saboreado el néctar de la paz perfecta y su deleite no tiene semejanza con el placer sensible. Han abandonado las pesadumbres y comprenden que en cada átomo palpitan universos enteros. No hacen nada aunque se dediquen a las actividades más comunes. Son conscientes de que este mundo objetivo tiene la misma realidad de un sueño, y por ello han ingresado en la paz y en la felicidad del sueño profundo. Su conciencia es más amplia que el mismo espacio. Con un esfuerzo supremo han alcanzado el autoconocimiento y viven como si estuvieran contemplando un sueño prolongado y vacío. Están iluminados y completamente despiertos, aunque parecen dormidos, y disfrutan del mayor deleite, aunque no lo aparentan exteriormente. Han alcanzado el estado más elevado de conciencia. Rama volvió a interrumpir para preguntar: Señor, ¿quién puede ser amigo de esos sabios? ¿Con quién pueden compartir su dicha? ¿En qué consiste su disfrute? ¿Y de qué modo pueden saborear esos placeres? Ballista le respondió al momento: sobre las acciones del hombre sabio. El amigo de un sabio, querido Rama, es su propia acción que brota espontáneamente, en la que no hay conflicto ni división de ninguna clase. Como un verdadero padre, esta acción le estimula y le produce entusiasmo y alegría. Como una esposa, le controla, le frena y le guía. No le abandona en las peores calamidades y le libera de cualquier duda. Le ayuda en su espíritu de renuncia y rechaza toda angustia y todo odio como si bebiera néctar. Es su más fiel amigo y compañero en el espeso bosque de los problemas y las dificultades de la vida. Es como un tesoro que guarda en su corazón, donde conserva la preciada joya de la fe. Le libra de todo mal y como un padre le protege de cualquier desastre. La propia acción del hombre liberado le proporciona toda suerte de deleites. En cualquier situación y circunstancia conserva la salud de su cuerpo. En todo momento le descubre lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Le proporciona objetos y experiencias agradables y le protege de las experiencias negativas. Hace que su discurso y su conducta sean suaves y agradables, dulces, amables, exentas de deseos y pasiones egoístas y conducentes al supremo autoconocimiento. Es devoto de los dioses y amante de la sociedad en su conjunto. Provoca la felicidad de los hombres instruidos al entablar sabias conversaciones con ellos. Cuando trata con otros iluminados, no hay ni el menor resquicio de dualidad, sea cual fuere la situación vital en la que se encuentre. La acción del liberado siempre tiende hacia el autosacrificio, hacia la caridad y hacia la austeridad. Mantiene buena relación con los hijos, la esposa, los brahmanes, los criados y los parientes en general, con los que comparte su comida de forma generosa. El sabio disfruta de la compañía de sus acciones como si fueran sus amigos del alma o su propia esposa. Por eso trata a sus actos como si fueran sus mejores amigos. Estos amigos, que son las acciones del sabio, engendran nobles hijos como la pureza, la caridad,
la austeridad y la meditación, que promueven el bienestar y la felicidad de todos los seres. Su esposa es la felicidad, que siempre está alegre y dichosa, sin esfuerzo alguno por su parte. Su nombre es Samatha, que quiere decir ecuanimidad o equilibrio de la mente en todas las circunstancias. Ella estimula al sabio a realizar la acción más adecuada en cada caso. Tiene también otra fiel compañera, cuyo nombre es Maitri, o la amistad. El sabio, que disfruta de la compañía del mejor de los amigos, con su esposa y otros compañeros, como te he dicho, no necesita demostrar que está eufórico en los momentos felices, ni que está atormentado en los malos momentos. No tiene odio y, por lo tanto, jamás está angustiado por nada. En todas las situaciones disfruta del estado de nirvana, aunque esté aparentemente ocupado en las actividades del mundo. Nunca derrocha argumentos inútiles, huye de las conversaciones vanas, y en toda acción incorrecta reacciona como si estuviera muerto, aunque está perfectamente vivo y abierto a las acciones generosas, y hace brillantes exposiciones cuando llega el momento adecuado de descubrir la verdad suprema. Este es el comportamiento natural del sabio. No tiene que esforzarse en absoluto para adquirir esas buenas cualidades, aunque lo que se manifiesta como mundo es la conciencia infinita. En realidad no hay mundo, ni conciencia, ni vacío. Lo único que puede decirse es que lo que llamamos mundo no es tal como lo vemos. A causa de su extrema sutilidad, se manifiesta de forma diferente a lo que realmente es. Meditación del vacío. Entre lo que se ve y lo que creemos que existe está el cuerpo de la conciencia, y ese cuerpo se percibe también como un objeto. Pero esa creación carece de causa y no hay ninguna razón para que parezca tal como la vemos. ¿Cómo podemos entonces afirmar que existe realmente? Por tanto, no hay ninguna justificación para asumir la existencia del universo exterior, ni siquiera el más pequeño de los átomos. Todo lo que vemos como universo externo no es más que conciencia infinita, lo mismo que una persona dormida puede trasladarse en sueños sin dejar de estar dormida. La conciencia pura e indivisible construye en su interior la idea de un universo objetivo sin perder su naturaleza esencial de conciencia. Por consiguiente, no hay una sustancia material conocida como tierra, etc., sino que ya lo veamos como forma o informe. Lo cierto es que todo esto no es otra cosa que el Brahman infinito, que se manifiesta como todo lo que vemos, igual que la montaña soñada se descubre como un vacío cuando el durmiente ha despertado. Todas las formas objetivas se revelan como inexistentes cuando uno ha sido iluminado. Para los iluminados, este mundo es el Brahman supremo y no pueden comprender en qué consiste la ignorancia. Entre el sujeto y el objeto está la conciencia, que es la naturaleza esencial de todos los seres, el supremo estado del ser en el que cada cosa está firmemente establecida. Sea lo que sea esa masa de conciencia,
Eso es el mundo, real e irreal al mismo tiempo. Forma, percepción y todos los conceptos que surgen en la mente son conciencia pura, como los torbellinos del océano solo son agua. Cuando se comprende que el sujeto y el objeto solo son conciencia sin modificación alguna, se ve que esto es lo único que existe y que no hay mundo en absoluto. En ese momento, la atracción y la repulsión, la existencia y la inexistencia se convierten en meros miembros de la conciencia que no afectan nada a su naturaleza. Entre ambos extremos está la conciencia. Esos extremos solo son conceptos y no existen con independencia de la realidad inmediata. Esa es la naturaleza esencial de la conciencia infinita. Esta conciencia que existe entre el sujeto y el objeto también se llama mundo. Desde el principio no ha habido creación alguna. Decir que este mundo existe como tal mundo es una ficción. Es lamentable y trágico que la gente sostenga que el mundo existe y que Brahman no existe. ¿Dónde buscaré algo que no sea conciencia? El mundo es un extraño lugar en donde la gente considera reales a los objetos irreales. Sin embargo, se están refiriendo al mismo Brahman. El brillo de la piedra preciosa no es una creación suya, ni siquiera algo independiente de la propia piedra. Del mismo modo, la apariencia objetiva del mundo no es diferente de la conciencia pura. Ni el sol ni la luna pueden iluminar o descubrir al ser, pues estos astros solo brillan por el inherente poder de la conciencia, y de ese modo revelan los objetos de percepción. La conciencia es con forma y sin forma. Esto no son más que palabras y conceptos sin sentido. Las partículas de luz que forman los rayos del sol son los propios rayos del sol y no algo distinto a esos rayos. Por eso se puede decir que brillan y también que no brillan. Tan correctos es decir que el sol y la luna brillan como decir que no brillan, pues estos astros y los cuerpos luminosos en general resplandecen a causa de la conciencia infinita y no por ellos mismos. El estado supremo está más allá de cualquier concepto, incluso de los de masa de conciencia o de vacío que hemos utilizado para designarlos. El estado supremo está desprovisto de todo y lleno de todo al mismo tiempo. Por consiguiente, la tierra y el resto de los objetos existen, pero desde otro punto de vista también se puede afirmar que no existen en absoluto. Aunque en el mundo hay infinitos jivas, no existen como jivas independientes de la conciencia. Algo, nada, etc. son conceptos que no tienen ninguna semejanza con la conciencia absoluta. La conciencia pura, que es no dual, eterna y omnipenetrante, existe y es conocida como mundo. Si de este mundo separamos su objetividad, lo que queda de él es la verdad, esta conciencia que se manifiesta como una diversidad infinita de experiencias. El estado de vigilia tiene con Turiya la misma relación que el estado de sueño onírico con el sueño profundo. Para el iluminado, todos los estados son el estado trascendental o Turiya. Las teorías referentes a la creación o transformación de la conciencia en materia son expresiones usadas por los maestros para instruir a los estudiantes, que no hay una pizca de verdad en todas ellas. Cuando uno comprende el sueño como sueño, se llena de alegría, porque comprende
que lo que había tomado por acontecimientos desagradables en el sueño no son ciertos. El sabio iluminado vive siempre en un estado de realización de la verdad, aunque se encuentre inmerso en las más corrientes actividades de la vida. En la diversidad experiencia la unidad y disfruta incluso en las circunstancias más desagradables. Aunque vive en el mundo, realmente no está aquí. ¿Qué le queda por alcanzar a una persona iluminada? Como el hielo siempre está frío, el sabio vive su experiencia natural haciendo todo lo que necesita, sin buscar ni rechazar nada de lo que se le ofrece. La característica del ignorante es esforzarse por ser distinto a lo que es, cosa que el sabio no pretende en modo alguno. El único creador es la mente, carente de una sombra de materialidad y por tanto desprovista de cuerpo, de sentidos e incluso de vásanas. Puesto que ha alcanzado la liberación al final del ciclo cósmico anterior, carece de memoria y por consiguiente no tiene razón alguna para una nueva encarnación. Y aunque en el Creador hubiera algún tipo de recuerdo, éste estaría completamente desprovisto de materia como una ciudad soñada. Esta última comparación sólo se propone a modo de argumento, pues en los hombres liberados es imposible recuerdo ni memoria alguna. En esos momentos, Rama interrumpió para preguntar: Señor, te ruego me expliques por qué carecen de todo tipo de recuerdos y cómo brotan las gunas en el principio de la creación en ausencia de la memoria. El sabio Vallista respondió al momento. Sobre la percepción y la memoria, Riti. La memoria solo existe en relación con el universo objetivo para explicar y dar sentido al principio de causa-efecto. Si los objetos de percepción no existieran, ¿cómo y dónde podría surgir esa memoria? O dicho de otro modo, si no hay objetos, ¿qué objetos podemos recordar? Si la verdad es que todo esto es Brahman o conciencia absoluta, no hay lugar para la memoria. La contemplación de los objetos que surgen en nuestro interior se considera memoria o Riti. Si tales objetos no existen de modo material, ¿cómo puede existir esa Riti? Pero ese recuerdo de objetos llamado Riti es inherente a la propia conciencia, que es la única realidad, y en ese sentido nos referimos a ella como si estuviéramos adoptando el punto de vista de un hombre ignorante. El movimiento natural que brota en la conciencia también se conoce como Riti. Cuando ese movimiento se reitera muchas veces, el objeto se ve en el exterior como algo material. Entendemos por Riti todo lo que la conciencia experiencia por su propia naturaleza. Estas experiencias surgen en la conciencia espontáneamente, como si fueran sus propios miembros, sin una causa distinta a ellas. Estas experiencias son lo que llamamos memoria. Esa es la verdad de todo lo que ocurre, aunque unas cosas y otras parezcan estar relacionadas por el principio de causalidad. ¿Para qué vamos a investigar la memoria, que es algo accidental, si comprendemos que los objetos de la percepción a los que se refiere son inexistentes? Solo existen a los ojos del ignorante. Yo no estoy exponiendo estos medios de liberación para las mentes de los ignorantes, solo lo hago
para los que ya han despertado, pero todavía conservan algunas dudas sobre ello. Jamás debemos relacionarnos con la gente ignorante que no reconoce la verdad. En cuanto una cosa es experienciada por la conciencia, aunque solo sea un instante, y esa experiencia se repite de nuevo, se produce una impresión mental o samskara. Así surge el mundo objetivo, pero todo él es penetrado y envuelto por la conciencia infinita que carece de forma y de memoria. Si se descarta toda dualidad, no puede haber esclavitud alguna. Rama volvió a preguntar: ¿cómo se identifica la conciencia infinita con el cuerpo? ¿Cómo se identifica con las rocas y con los árboles? Y Ballista respondió con amabilidad: igual que el cuerpo entero se identifica con la mano, la conciencia se identifica con el cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo se identifica con la nariz y los cabellos, el ser omnipresente se identifica con los árboles y las rocas. Igual que la conciencia pura se transforma en montañas y bosques en un sueño, estas ideas brotan en la conciencia infinita en el principio de la creación. Igual que un cuerpo vivo tiene partes sentientes e asentientes, el cuerpo cósmico de la conciencia infinita también tiene el objeto de aparentemente sentiente y aparentemente insentiente, aunque en realidad esas formas no existen en absoluto. Cuando comprendemos todo esto con claridad, tales formas dejan de aparecer, como los sueños se desvanecen en el momento que despertamos. Todo esto es conciencia pura, no hay perceptor ni objeto de percepción. Miles de ciclos cósmicos pueden aparecer y desaparecer en la conciencia infinita, sin dejar de ser iguales a ellas mismas ni un solo instante, como las olas no son diferentes al agua que las forma. Cuando se comprende y se realiza que no somos olas, sino el mismo océano, las olas dejan de existir. El mundo objetivo es como las olas en relación con el verdadero océano que es Brahman. La existencia o inexistencia de este mundo objetivo solo son dos formas de manifestación de la energía inherente a Brahman. La percepción objetiva, que surge en la conciencia como un sueño, es lo que se llama mente, Brahma el creador, el abuelo de toda creación posible. Pero este ser carece de nombre y forma, es inmutable, en él brotan las ideas de yo y tú y todas las demás. Todas ellas son exactamente iguales al Creador. La conciencia pura en la que brotan todas estas ideas es el tártarabuelo de todas las criaturas, igual que las olas que surgen del océano y se hunden de nuevo en él, no son más que el propio océano. Todas estas figuras creadas y disueltas en la conciencia no son distintas de la conciencia. Paramarta Gita o la verdad trascendental. El movimiento de energía que se produce en la conciencia infinita se conoce como persona cósmica dotada de un campo magnético o fuera de gravitación. La creación surge en esta persona cósmica como un sueño. La creación solo es eso, un sueño. El estado de vigilia es un sueño. Aunque esta creación objetiva es aparentemente experienciada, no es otra cosa que la realización de las ideas que brotan en nuestro interior y solo existen en la persona cósmica. La propia conciencia experiencia las ideas que surgen en ella una y otra vez. Entonces es la persona cósmica rodeada y envuelta por los objetos soñados. Igual que un actor que sueña
está actuando, se ve a sí mismo representando una obra ante un público expectante. La conciencia se hace consciente de su propia experiencia de este mundo objetivo. La conciencia es lo único que se manifiesta como universo desde el origen de la creación, y por lo tanto, los tres mundos no son diferentes de Brahman. Brahman es como el océano, cuyas creaciones son las olas y cuya experiencia es el agua. Antes y después de esta creación, lo único que hay es felicidad completa e incondicionada. ¿Para qué hablar de dualidad, de no dualidad o de cualquier otra cosa? El sueño onírico y el sueño profundo son estados alternativos que surgen en el mismo sueño, como la aparición y desaparición de este mundo creado son acontecimientos alternativos de la conciencia infinita. Cuando el sabio comprende que este mundo es como una ciudad soñada, deja de volcar sus esperanzas en él. El espectador de la vigilia sueña gran cantidad de imágenes y esperanzas, aunque parecen tener realidad en su manifestación, de hecho, son inexistentes como los sueños oníricos. Sin embargo, si sigues buscando alguna otra explicación de este mundo objetivo, ¿por qué no aceptas la posibilidad de ilusorias alucinaciones o delirios? La práctica de la contemplación evita que la mente sufra modificaciones y la sumerge una especie de suprema inercia, pues cuando se producen tales modificaciones mentales, la mente cae en la diversidad del samsara. Con esa contemplación no se puede alcanzar el estado de ecuanimidad. Si se pretende que la liberación puede alcanzarse evitando deliberadamente que la mente sufra modificaciones, ¿por qué no se alcanza durante el sueño profundo? Por consiguiente, el verdadero autoconocimiento que conduce a la liberación solo puede captarse cuando se comprende que no hay creación objetiva de ningún tipo. La liberación que se consigue de esta forma es interminable, infinita e incondicionada, y es lo que se llama en estricto sentido Nirvikalpa Samadhi. En este estado permanecemos firmes en el autoconocimiento, sin la menor agitación mental. También se conoce como un sueño eterno, turiya, nirvana o moksha. Lo que se llama dhyana o meditación es la iluminación o perfecto despertar, que es la profunda comprensión y realización de que el universo objetivo no existe. No es un estado de inercia ni un sueño profundo, pero tampoco es el Nirvikalpa Samadhi ni un estado irreal imaginario. En dhyana el universo existe tal y como es, pero se disuelve al mismo tiempo. En dhyana no hay conceptos de unidad, pluralidad, ni una mezcla de ambos o la existencia de los dos. En dhyana solo hay paz. El perfecto despertar se consigue por una cuidadosa investigación de las escrituras, no por peregrinaciones y actos caritativos, ni por la práctica del yoga, ni por penitencias o ritos religiosos. Con ninguno de estos métodos podemos acabar con la ilusión. Estos métodos solo pueden conducirnos al cielo y concedernos algunas otras recompensas, pero no la liberación. La ilusión concluye solamente cuando brota el autoconocimiento en el jiva que ha estudiado cuidadosamente e investigado esta escritura. Ni este mundo ni ningún otro han comenzado a existir en la conciencia en ningún momento. En la conciencia surge una irreal e imaginaria experiencia, como cuando abrazamos a una mujer en un sueño. En el sueño lo único que existe
es el soñador. En la experiencia de este mundo objetivo, lo único que existe es la conciencia. Lo que parece ser el mundo surge de esta manera en la conciencia infinita, siempre pura. ¿Cómo pueden brotar impurezas en esa conciencia? La experiencia del mundo objetivo es tan pura como un mundo soñado, porque en el principio de la creación no había tierra ni otros elementos que fueron creados a continuación por el movimiento de la energía de la conciencia. Todos estos elementos no son más que ideas en la conciencia misma. Este movimiento o energía de la conciencia es como el movimiento del aire que se produce sin ninguna intención o actividad mental. La mente aparece en la conciencia como su propio cuerpo o materialización, y ella misma se manifiesta como los objetos de percepción, como en un sueño. No hay otra causa posible de este mundo. Por consiguiente, no hay ninguna división ni dualidad en la conciencia. El Supremo Brahman está libre de formas. Cuando parece tomar forma, es este mundo objetivo que existe eternamente. La mente es Brahma, el Creador. Se halla en el corazón de esta creación y es el que lo hace todo y todo lo destruye. Cuando investigamos adecuadamente todo esto, se ve con toda claridad que lo único que existe es conciencia pura y nada más. Está más allá de toda descripción posible y al final de la investigación se llega a un silencio absoluto. El iluminado permanece inafectado por el espacio, aunque se ocupe de actividades mundanas, como si fuera un tonto. Alcanza el conocimiento del infinito y queda totalmente silencioso. Es el mejor de los hombres. El Creador Brahma produce este mundo objetivo sin intención de hacerlo. Es la conciencia infinita con los ojos cerrados, pero la conciencia sigue siendo la misma en ambos estados y es real e irreal al mismo tiempo. Estos dos estados se suceden continuamente. El uno no puede existir sin el otro. Por tanto, debes conocer la verdad tal como es, solo paz suprema, y comprender que es un espacio innacido e indestructible. Este mundo objetivo es unas veces así y otras de otra forma. El universo objetivo no ha aparecido jamás ni va a desaparecer en el futuro, aunque ahora lo estemos percibiendo. Es el misterioso producto de la energía o poder, Shakti, de la conciencia infinita. Todo lo que percibimos, sea real o irreal, parece existir. La percepción misma es la única razón de su existencia. Lo que uno contempla constantemente, lo que ocupa continuamente nuestra mente y a lo que dedicamos toda nuestra vida, es lo que conocemos como real y evidente. Si la mente se satura con la conciencia de Brahman, se transforma en Brahman. Eso es precisamente la iluminación. La mente se transforma en aquello que desea intensamente. Cuando nuestra mente se detiene en la suprema realidad de la conciencia, realiza todas las acciones sin mostrar ningún interés hacia ellas. Cuando este universo objetivo no existe, o cuando no podemos afirmar ni negar su existencia, no nos es posible determinar quién es el que hace la acción o el que disfruta la experiencia. Lo que conocemos como Brahma, el Creador, o Buddhi, la inteligencia, no es más que la conciencia absolutamente pura. La apariencia de dualidad en todo esto es ilusoria e inexistente. Por consiguiente, la diversidad es un concepto sin sentido alguno. Igual que pasamos del sueño profundo al sueño onírico, la conciencia se desplaza desde la tranquilidad absoluta a la creación objetiva,
pero en ella no hay dualidad ni unidad. La conciencia percibe esta creación en el propio espacio de la conciencia o Chidakaya. Del mismo modo que en los sueños no hay un orden o conexión causal de las secuencias, en el mundo objetivo tampoco hay una conexión causal de las secuencias, aunque parece haberla. Lo mismo que no hay división en el sueño, tampoco hay división en los objetos de percepción de la vigilia. Es Brahman o la conciencia quien aparece ante ti como universo creado. En el sueño no existe reconocimiento de los objetos soñados y no se producen samskaras o huellas de esos objetos, ni por lo tanto memoria o riti. El soñador no piensa que ya ha visto eso mismo antes, pues en eso consiste el reconocimiento que produce el mundo objetivo y los samskaras. Por la misma razón, en el estado de vigilia, cuando no se produce ese reconocimiento de los objetos, brilla la conciencia infinita que el ignorante identifica con la memoria. Afirmaciones y negaciones, mandatos y prohibiciones parecen existir en el Ser Supremo, aunque no existen en absoluto. Cuando un hombre está mareado, siente que el mundo da vueltas a su alrededor, aunque el mareado es él y no el mundo. Del mismo modo, aunque uno llega a comprender todo esto y sabe que el mundo objetivo solo es una ilusión, ésta no desaparece sino después de una práctica continuada y persistente. La ilusión solo deja de manifestarse tras un atento estudio de esta escritura. No hay otro medio de conseguirlo. Cuando se produce el autoconocimiento, el reconocimiento de los objetos, los samskaras y la memoria dejan de manifestarse, y este es el único medio para alcanzar el estado de ecuanimidad. Por el mero estudio de esta escritura se despeja esta ignorancia. La virtud de esta escritura es que jamás abandona al estudioso a la duda o a la desesperanza. Si algo no está claro en un primer momento, un nuevo estudio de la escritura lo aclarará por completo. Esta escritura despeja la ilusión y se permite comprender que la vida ordinaria es el estado supremo. Por eso es preciso estudiar esta escritura todos los días, aunque solo sea una pequeña parte de la misma. Si uno piensa que carece de autoridad porque es obra humana, puede recurrir al estudio de otras escrituras que traten del autoconocimiento y la liberación, pero no debemos malgastar el tiempo de nuestra vida sin estudiar todo esto. En ese momento, Rama inquirió: si en cualquier momento existen infinitos universos creándose y disolviéndose, ¿por qué hablas de su naturaleza como si fuera algo permanente? Ballista respondió de inmediato: solo de esta manera podías llegar al conocimiento de que el mundo era un sueño prolongado. Solo de este modo podías comprender la relación entre las palabras y su significado o el objeto que denotan. Por consiguiente, esta discusión sobre el mundo objetivo y su imaginaria creación no ha sido inútil. Sus ejemplos e historias nos han permitido comprender la verdad de las palabras y su correspondiente significado. Esta es una verdad viviente que nos guía en la vida diaria con eficacia. Cuando, después de conocer lo que debe ser conocido, comprendas los tres períodos del tiempo, pasado, presente y futuro, verás la verdad final y concluyente de todo esto. En cada átomo de existencia hay infinitos universos que nadie puede siquiera contar.
En relación con esto, voy a contarte una historia que me relató mi padre Brahma hace mucho tiempo. Te ruego que prestes atención. En cierta ocasión, pregunté a Brahma, ¿qué es este mundo de apariencia objetiva y dónde existe? Y el Creador me dijo, Brahmanda o la naturaleza del mundo creado. Todo lo que se manifiesta como este universo objetivo, querido hijo, no es más que conciencia infinita. Brahman mismo. El sabio comprende que esto es puro sattva o inteligencia incondicionada, pero el ignorante ve esto como un universo material. Te ilustraré esta verdad con una leyenda sobre la naturaleza o Brahmanda. En este espacio sin límites hay un ser infinito que es idéntico al espacio. Este ser se percibe a sí mismo en su interior como un jiva, es decir, como un individuo viviente y condicionado, sin abandonar ni por un momento su naturaleza esencial de espacio infinito. Se considera a sí mismo como un ego limitado, aunque su cuerpo es todo el espacio. Este primitivo sentimiento del yo se expande luego como buddhi o intelecto, y a partir de ahí se ve a sí mismo como buddhi, que determina y separa unas cosas de otras y produce la ilusión de una percepción condicionada. Después concibe la idea de que es una mente y se ve enredado en todo tipo de pensamientos diversos. Esa mente concibe la idea de la existencia de los 5 sentidos que parecen toscos y materiales, aunque carecen realmente de forma. Esa mente asume que tiene un cuerpo constituido por los 3 mundos con gran variedad de criaturas relacionadas de miles de formas, que también se conciben como algo real y existente porque todas ellas están sujetas al tiempo. Aquel ser infinito del que te hablo vio todo esto como vemos un conjunto de objetos en un espejo. Lo que estaba viendo le parecía encantador y agradable. En cada partícula atómica existen universos como estos. La ignorancia concibe todo esto como una creación ilimitada, y eso es precisamente la ignorancia. Pero cuando se comprende como Brahman, se transforma en Brahman. Aunque estemos viendo todo esto, no estamos viendo nada en absoluto, porque todo es un sueño. ¿Quién es el perceptor? ¿Qué es lo percibido? ¿Y cómo puede producirse esta dualidad en el ser infinito? En ese momento Rama interrumpió a su preceptor. El mundo objetivo surge en la conciencia infinita sin causa alguna. Si es así, ¿por qué no continúan ocurriendo siempre los mismos acontecimientos? Ballista respondió amablemente. Percibimos como verdaderas todas las ideas que concebimos. En Brahman existe la causalidad y la no causalidad, puesto que Brahman es omnipotente.
Lo mismo ocurre con los seres vivientes. Tienen una mente inteligente y cabellos y narices inertes. Cuando se experiencia algo distinto a Brahman, es sin duda por una causación engañosa, porque si lo único existente es la infinita conciencia, ¿dónde puede estar la causa y dónde el efecto? Rama volvió a preguntar, algo desconcertado. Pero, para el ignorante, todo tiene una secuencia causal, sin duda alguna. Si hay algo incausado en él, ¿cómo llega a existir? Ballista respondió con una leve sonrisa. Para el iluminado, no hay nadie ignorante. ¿Por qué habríamos de gastar nuestro tiempo hablando de cosas inexistentes? Hay cosas que tienen causa y otras que no la tienen. Todo depende de nuestro punto de vista. Solo consideramos válido lo que aceptamos como válido. Esta creación no ha tenido causa alguna. La creencia de que el mundo ha sido creado por los dioses, etc., solo es un juego de palabras. Lo que mejor ilustra esta verdad es la experiencia del sueño. Si no se comprende claramente la creación como un sueño, se produce una gran ilusión. Cuando se comprende correctamente la ilusión, se desvanece. El razonamiento especulativo que se desarrolla sobre esta creación es insensata ignorancia. ¿Acaso es el fuego la causa del calor que es connatural con él? Los elementos del cuerpo no tienen forma, son sustancias etéreas y por consiguiente el cuerpo físico no tiene una causa real. ¿Cuál puede ser la causa de este cuerpo que percibe un universo inexistente? Aunque supongamos una causa, en la naturaleza todo se produce de modo natural y espontáneo. Es evidente que la palabra naturaleza solo puede entenderse como una forma verbal, sin significado sustancial alguno. Por consiguiente, todos estos objetos y sus supuestas causas no son más que ilusiones que brotan en la mente del ignorante. Los sabios saben perfectamente que todo efecto procede de una causa. Cuando uno sueña que le están robando y sabe que solo lo está soñando, no sufre por ello. Del mismo modo, cuando se comprende la verdad, la vida se libera de todo sufrimiento. La verdad es que este universo jamás ha sido creado, porque no hay causa alguna para una primera creación. El universo existe solamente como un objeto soñado en la conciencia infinita. Solo es Brahman y se manifiesta en Brahman mismo, igual que el sueño profundo y el sueño onírico solo son fases o aspectos del mismo sueño. La creación y la disolución del mundo solo son aspectos de la conciencia, una, indivisible e infinita. Rama interrumpió de nuevo para decir: Señor, en este mundo hay sustancias divisibles e indivisibles. Las divisibles chocan unas contra otras y a las indivisibles no les ocurre eso. Por ejemplo, vemos la luna de modo que nuestra visión no puede dividirla ni tocarla siquiera. Está claro que propongo esta cuestión desde el punto de vista del ignorante. ¿Quién es el que gobierna la inhalación y la exhalación del aire en los pulmones? El cuerpo es sólido y ofrece resistencia. Pero, ¿qué es esa fuerza sutil que no opone resistencia y que al mismo tiempo es capaz de mover el cuerpo? Si lo sutil y no resistente puede mover las sustancias sólidas y resistentes, ¿por qué no podemos mover las montañas con el pensamiento? Ballista respondió a esta cuestión.
el aire vital penetra en el cuerpo y lo abandona durante la inhalación y la exhalación, al compás de la fuerza nerviosa que desde el corazón se extiende y se contrae como el fuelle del herrero. Rama intervino de nuevo. En el caso del fuelle, es el herrero quien lo pone en funcionamiento, quien extiende y quien contrae las nadis en el corazón. Ballista respondió con paciencia. Igual que el herrero hace que el fuelle se extienda y se contraiga, la conciencia interior hace funcionar a los órganos internos del cuerpo. Esa es la causa de que todos vivamos en este mundo. Rama preguntó de nuevo muy interesado. Pero si el cuerpo y todos los elementos que lo constituyen son sólidos, ¿cómo puede moverlos la conciencia que es de naturaleza sutil? Supongo que no existe contacto entre lo sólido y lo sutil. Ballista respondió al momento. Escucha con atención esta enseñanza que cortará la raíz de ese árbol lleno de dudas. En este mundo no hay nada sólido y resistente como tú lo crees. Todas las cosas son sutiles y no resistentes. Todo es pura conciencia que percibe estas sustancias aparentemente sólidas como el que sueña ve los objetos soñados. La tierra, el agua, el viento, el espacio, etc., solo son conciencia sutil. Lo mismo ocurre con la mente y con los otros órganos internos. En relación con esto, voy a contarte una antigua leyenda que ya te he referido en otro contexto. Escúchala con atención y comprenderás que todo lo que ves es conciencia pura y nada más que eso. Historia de Indu y sus 10 hijos. En cierto lugar vivía un brahmana llamado Indu que tenía 10 hijos. Al cabo del tiempo, Indu falleció y su mujer pronto le acompañó a la otra vida. Los hijos prepararon adecuadamente su funeral. No estaban muy interesados en los negocios del mundo y comenzaron a pensar una forma de contemplación que les permitiera vivir como los dioses. Para cumplir sus deseos, se retiraron al bosque y se dispusieron a hacer intensas meditaciones y severas penitencias. Su silencio y su quietud eran tan intensas que parecían estatuas o figuras pintadas en un cuadro. Sus cuerpos llegaron a desaparecer y lo que quedaba de ellos fue consumido por las bestias del bosque. Pero ellos seguían sumidos en la profunda contemplación, pensando que eran Brahma el creador y la creación misma. Cuando las mentes de estos 10 hombres fue despojada del cuerpo y quedó completamente saturada e inmersa en tal contemplación, consiguieron lo que pretendían. Lo que ahora vemos como esta creación objetiva no es más que el pensamiento fijo de aquellos 10 hijos de Indu. Este universo es conciencia pura, incluso la tierra, las montañas y todo lo demás no son más que conciencia. ¿Qué otra cosa pueden ser? Igual que las mentes de los hijos de Indu se han manifestado como este universo, la idea de creación brota en la mente de Brahma del mismo modo, pero en realidad todos los elementos no son más que conciencia. El alfarero de la conciencia, con la ayuda de la rueda de su propio cuerpo y la arcilla, que también forma parte de su propio cuerpo, produce esta creación objetiva. Si todas estas criaturas no son conciencia, ¿qué otra cosa pueden ser? La creación y la conciencia tienen la misma relación que una joya y su brillo.
Lo único cierto es indudable es que todo esto no es más que Brahman. Cuando esta verdad se ve con suficiente claridad, desaparece totalmente el sufrimiento. Mientras esta verdad no se ve, el dolor permanece firmemente arraigado. Los débiles y los ignorantes no pueden ver esta verdad. A sus ojos, este samsara es una sólida realidad y no perciben esta verdad en absoluto. No hay formas, no hay existencia ni inexistencia, no hay nacimiento ni muerte, nada puede ser considerado real o irreal. El Supremo, que es paz absoluta, percibe esta creación en su interior y no como algo independiente de la conciencia. ¿Por qué sostener la falsa noción de una manifestación independiente? En su forma no liberada, posee miles de ojos y piernas. En su forma liberada, solo es paz y tranquilidad absoluta. No se le puede describir de otro modo. Los tres mundos no son más que conciencia, mente incondicionada, sattva. Los elementos y las criaturas que los ignorantes ven en estos mundos no existen en absoluto. Todo lo que se percibe no es sólido sino conciencia extremadamente sutil. La conciencia solo existe en la conciencia. La paz siempre está en paz. El espacio solo existe en el espacio. La sabiduría en la sabiduría. ¿Dónde está el cuerpo y dónde los miembros, dónde los órganos internos y dónde el esqueleto? Este cuerpo es conciencia pura como el espacio, aunque parece sólido y material. Los brazos son conciencia, lo mismo que la cabeza y los sentidos. Todo ello es sutil y no hay nada que sea sólido y material como aparenta. Este mundo parece surgir en el espacio vacío como un sueño. A causa de la naturaleza de la conciencia, parece existir como un mundo creado. Por consiguiente, es causado e incausado al mismo tiempo. Es cierto que no hay ningún efecto sin causa. Lo que uno construye en su conciencia solo puede ser visto por él mismo. Lo uno se transforma en muchos, igual que los hijos de Indu transformaron el universo por el poder de su contemplación. Los muchos se convierten en uno, como los devotos de Vishnu se hacen uno con él. Hay muchos ríos, pero un solo océano. Hay muchos meses y años y otras divisiones del tiempo, pero el tiempo solo es uno. Este cuerpo es conciencia pura y existe en dicha conciencia como un objeto soñado. Aunque parezca que experienciamos realmente la forma de un objeto soñado, es evidente que carece de forma sustancial. El sueño aparece unas veces como experiencia onírica y otras como sueño profundo, pero el sueño es uno e indivisible. Del mismo modo, la conciencia es una, ya sea consciente de objetos o no lo sea. Lo que se percibe como mundo no es más que conciencia pura. El perceptor, el objeto percibido y el acto de percibir son una sola conciencia verdaderamente indivisible. La manifestación del mundo como algo separado e independientemente de la conciencia es una ilusión que desaparece en el momento en que comprendemos profundamente esta verdad. Del mismo modo que cuando se comprende la falsedad de una pesadilla, ésta se desvanece de inmediato. La potencia infinita, Shakti, de la conciencia es lo que se manifiesta como este mundo creado, repleto de objetos físicos y mentales. En este momento, Rama interrumpió la narración. Señor, un día que estaba en casa de mi maestro,
Llegó por allí cierta persona extremadamente jubilosa y excitada. Venía de la corte del rey de Videva. Saludó a todos los que estábamos allí y los estudiantes correspondimos a sus saludos con corrección. Después tomó asiento en una silla y quedó algún tiempo como descansando. Cuando pasó un rato le pregunté: «Honorable señor, pareces fatigado tras un largo viaje. ¿De dónde vienes?». Aquel brahmana me contestó con amabilidad: